Illumination es un estudio de animación con una variedad de películas que se ven hermosas y que nunca han conocido el fracaso. Mientras que otros estudios tienen aunque sea 5 fracasos en taquilla, el estudio que dio luz a mi villano favorito ha estrenado películas que en su recorrido en taquilla han sido rentables o éxitos, aunque bueno, aún teniendo una racha de éxitos de taquilla y animaciones que podemos comparar como ver el atardecer un sábado. Este es uno de los estudios más mediocres de animación con cintas malísimas u otras que son realmente buenas. El día de hoy veremos este top de peor a mejor, las 17 películas de Illumination, y en el puesto más bajo de lista, coronada como la peor peli de su estudio, es Hop. Recuerdo haber visto esta película de niño y era tan rara que me gustó. Ahora que la veo de grande, en serio, le encuentro desprecio. Es un hecho, cada estudio tiene esa peli que es tan mala que todos prefieren olvidar su existencia. Sony tiene varias pelis de este estilo, pero Illumination, de tantas que tiene hasta la fecha, la única que veo que le dieron la espalda al punto de que casi nunca la mencionan es curiosamente su única peli live action. La peli es aburrida, poco divertida, con chistes malos, con un protagonista irritante, un villano igual de imbécil pero que tiene y personajes con una falta de sentido común. El prota no quiere ser conejo de Pascua, entonces Carlos el villano quiere serlo y es alguien capacitado al dedicarle su vida a esto, pero se lo niegan, y para acabarla de joder al final hacen el prota drogo, que también sale en las pelis de Sonic o Conejo de Pascua, e intenta contarte una historia con algunos sketches pegados, pero al final la película termina siendo una secuencia, apenas tiene historia. Al final el filme termina ofreciendo nada. En conclusión, la peor peli de Illumination. Un puesto más arriba tenemos a La vida secreta de tus mascotas 2. La peli, a diferencia de Hop, sí es mucho más descarada en el ámbito infantil, pero pasa más piola al tener subtramas y no ser tan aburrida. De todas formas, da un montón de cringe con sus intentos de chistes, mal desarrollo de sus personajes, mal gestionamiento de sus historias y una conclusión que deja mucho por desear, con un final que une las tres historias de una forma tan random, y todo para vencer a un villano que nada de maldad tiene, cuenta con un diseño genérico, motivaciones nulas, o ya un villano, o mejor dicho un buen villano no siempre ha necesitado de motivaciones, o mejor dicho una historia profunda para brillar. Miren a Lord Farquaad de Shrek, pero al menos tenía carisma y eso lo hacía divertido y con una presencia que imponía mientras hacía mierda a los personajes de cuentos de hadas, pero Sergei no tiene nada de eso, es aburrido, no tiene carisma y tiene una derrota de mierda en sí. La primer película tampoco era tan buena, pero al menos tenía momentos que la hacían disfrutables, pese siendo tan descarada y tan enfocada en entretener niños que termina sufriendo de un problema que desafortunadamente vemos mucho en el cine actual: la excesiva manía de poner subtrama tras subtrama en las películas para mantener la retención del público, porque ahora con formatos como YouTube Shorts o TikTok nuestra retención de atención está muy jodida, y para eso las películas ahora cuentan varias historias fuera de la trama principal para que el público, en este caso los niños, no se pierdan o aburran de lo que están viendo. Y una de las pelis que inició esta forma de hacer películas antes de la pandemia fue esta secuela, por eso puesto 16. Los cuentos de Dr. Zeus son historias lindas que podemos citar, pero si hay algo que siempre voy a odiar de Illumination es agarrar esas historias para destruirlas literalmente. Por eso en el puesto número 15 está El Grinch. Francamente a mí la versión de Jim Carrey no me gusta, pero al menos se veía la intención de querer contar una historia, y lo mismo pasa aquí, sí, pero sale todo mal. Primero lo primero, y para sacar todo lo bueno de una vez. La animación es hermosa, lo cual es obvio, pero el resto es el problema. El humor es muy estúpido e infantil, no da risa y es muy penoso casi todo el tiempo. El Grinch tiene un arco de evolución donde deja de ser un villano a alguien bueno, pero es que ni siquiera se molestan en hacerlo un villano, sino en un estúpido que quiere ser el villano. Tomemos de ejemplo a Gru, de mi villano favorito, es el villano en su historia con una motivación e historia que lo motivan a serlo un villano. Decidió en robar la luna, pero la película muestra un cambio real cuando al final decide dejar. Pensaba era bueno para hacerlo un padre. Gru cambio por sentir el amor de unas hijas a su padre. El Grinch en cambio inicia
inicia y termina su película tal y como es, su historia y motivación también, pero no se siente necesariamente un cambio real. Otro punto a criticar es que por alguna razón modernizaron la casa del personaje cuando el chiste en la original era que todo era tan vacío e inevitable para contratar o mejor dicho complementar con la naturaleza del personaje en la versión animada. Se olvidan de eso haciendo algo mucho más simple formulista en vez de querer probar en hacer algo más sustancioso y eso me desagrado. Un puesto más arriba tenemos a El Lorax, una película que ligeramente se salva por los memes, pero que es igual de mala que las anteriores. Tiene un mensaje claro que sí, pero la película termina siendo como algunas de Pixar, como Unidos o Lightyear. Prioriza más el contar un mensaje que una historia. El cuidado ambiental y el proteger nuestro mundo, nuestro hogar no es un tema nuevo. Varias películas han abordado este tema, pero El Lorax era un candidato real para hacer esto y lo logra en menor escala. Si hubieran seguido la historia del Lorax y él una vez, la película estaría en unos puestos más arriba porque es linda y tiene un final conmovedor, pero el problema es la otra subtrama de Ted. Menos me podría interesar todo lo que ocurre lo hace por querer enamorar a la chica que le gusta, y el villano de la película, aparte de tener un terrible diseño, un carisma de la concha y un final de cagada, el humor tampoco se salva. Es tan gracioso como ver una película de Asumare, creo. Originalidad, cero riesgos, y así podríamos seguir y seguir. Una película igual de mala que las cintas anteriores, pero se salva por los memes y la historia del una vez, que tiene una culminación decente para una cinta tan deficiente como El Lorax. Y es triste porque adaptaciones buenas de los cuentos de Dr. Zeus hay muchas. Miren el caso de la serie de Netflix Huevos Verdes con Jamón, al menos su primera temporada era bastante buena, pero a Illumination nunca se lo podrá decir que hicieron una adaptación buena de estos libros, por eso puesto 14. Y finalmente, ahora sí, con una peli de la saga más sobreexplotada de Illumination, tenemos en el puesto número 13 a Minions, y de verdad no saben cuánto me disgusta esta película. La franquicia de mi villano favorito es muy linda, tienen 3 pelis bastante buenas, que demuestran la capacidad de contar buenas historias bajo una dirección y buen mando. Lo malo es cuando priorizan sacar lo más rápido posible el material para obtener plata, y esta película es el perfecto ejemplo de esto. Con 1.000 millones en taquilla, la película no justifica su existencia, tiene un exceso de humor que la hace insufrible. Al menos, si hay historia, esta vez los Minions están en busca de un líder hasta que ir a la convención de villanos, que sería como la Comic Con para pobres. La película no arriesga en absoluto, tienen una historia lo cual se agradece, y en momentos escasos logra ser divertida, pero lo demás son sketches tras sketches pegados uno detrás del otro sin un objeto real. El humor es basura. La participación de Gru está ok, aunque solo sirve como cambio. Los personajes, digo, son Minions, no les puedes dar desarrollo. A la villana Scarlet es de lo poco que salva a la película gracias a lo serio que se toma a sí misma, dando momentos de tensión o humor que dan exactamente en el clavo, y su esposo es un buen complemento para ella. Pese a ser un secuaz, la película aburrida es en algunos momentos, pero sí logra entretener. El humor no es su fuerte. La animación 10 de 10 personajes, estoy seguro es lo mejor que pudieron hacer al darle protagonismo a los condones amarillos, pero se nota no te quieren contar una historia como las 2 pelis anteriores de la saga, sino que simplemente, y esto es algo mucho peor creo, esperaron tuvieran una saga de renombre para poder explotarla y monetizar con ella, ya que a partir de aquí vinieron un montón de basura que solo existe para lucrar y no para contar una historia que por lo menos te deje algo acabado la experiencia, sino solamente simple contenido barato para pasar el rato y no algo que te aporte positivamente a tu experiencia, y eso me desagrado. Pero como aún no acabamos con los condones amarillos, un puesto más arriba tenemos a Despicable Me 4, y esta será la parte más corta de todo el top. Literalmente sus problemas son los mismos que la peli anterior: exceso de tramas, humor nefasto, pero al menos está Gru y ayuda a mejorar la experiencia gracias al carisma
carisma de Steve Carell, que aún sin salir su rostro en una película y solo escuchar su voz demuestra una simpatía brutal. La película peca de tener historias que no aportan nada solo para rellenar y joder aún más a los niños que vean esto. Su retención de atención, un villano de porquería con una motivación nefasta, un pasado nefasto, diseño genérico y derrota de mierda. Lo único rescatable de la cinta fuera de su hermosa animación, que pienso yo es la mejor del estudio, la historia de los Minions siendo superhéroes, es divertida y estúpida y es interesante gracias a que vemos a los Minions siendo supers, y el final pese a no tener absoluto sentido, da la cantidad necesaria de nostalgia que pienso de haber tenido una mejor ejecución, desarrollo y de haber estado en una mejor película final de la saga de forma definitiva. El golpe emocional hubiera sido bien cabrón, pero obviamente la razón de poner a todos los villanos cantando es para que el público ignore todos los problemas que esta película posee y se concentre más en cuántas referencias y personajes pueden ver, y eso ya no es un problema de la cinta, sino de la industria en general, que al querer ocultar todas las deficiencias de una película, ponen cameos y referencias para que el público se aliviane en su percepción del material a juzgar porque, hey mira, tu personaje favorito está aquí, esta peli sí que está buena, y eso es terrible. Por eso puesto 12. Y como si fuera tradición en el puesto 11, y antes de entrar al top 10, la película que Illumination estrenó en 2017 y compitió con otra de Pixar dejándola por los 300 en taquilla, y a esta como un éxito, aunque bueno, para mí francamente Cars 3 merecía triunfar en taquilla a diferencia de mi villano favorito 3, no es por simple favoritismo. De hecho, yo vi esta película en cines, es la única del estudio que vi en la gran pantalla y me gustó en su momento, pero ahora digo mejor hubiera ido a ver Cars 3. Mi villano favorito 3 no cuenta una historia, sino que ya comienzaban a pecar del exceso uso de su tramas, a diferencia de mi villano favorito 4, donde la historia de los Minions, siendo super era graciosa. Aquí la de los Minions en la cárcel no me genera nada y de hecho hubiera preferido sacarla de la película. Balthazar Brad es un personaje que me encanta, se quiere tomar en serio a sí mismo, pero la película hace algo inteligente, burlarse de su aparente amenaza, haciéndolo estúpido y carismático, pero que si supone una amenaza, digo que secuestre a las hijas de Gru, las exponga al peligro, secuestre a Lucy y casi que me a Gru lo elevan a un nivel de villanía casi a la par del macho Drew, el hermano de Gru. No podría caer peor, es el alivio cómico de la película, pero es muy desesperante, es estúpido a propósito, pero su personaje medio se redime al final cuando hace algo de valor y salva a su hermano, aunque el final que pintaba interesante con él y los Minions escapando para la cuarta entrega decepciona, ni siquiera lo mencionen o aparezca, aunque bueno, eso es problema de la peli de 2024, aunque si jode tanto mame y mame con darle un hermano al protagonista para que al final nunca aparezca. El humor es nefasto, creo ya lo dije, los personajes tienen un arco pero nulo desarrollo gracias al mal gestionamiento de sus historias, aunque en acción 10 de 10 para ser la película más ambiciosa de la saga en escala, experiencia y acción. La película vale la pena, pero como que es una película y a juzgar la historia tenemos no una de las peores de pelis de Illumination, pero tiene el estudio un puesto más arriba. Y entrando al top 10 tenemos una secuela, y para eso tenemos que ir a un año después de la pandemia y ver a Sing 2. La película mala no es, creo que aquí es mi percepción personal hablando, pero me disgusta mucho esta secuela gracias a que es lo mismo que la cinta original y eso me desagrado. No hay una historia de superación real, sino que intentos. La historia de Clay tiene el tono de madurez suficiente como para darle algo de emoción a la película. Jimmy Crystal demuestra una ira y una crueldad extrema, llegando incluso a intentar asesinar a Buster Moon, y como es un lobo sumado a su naturaleza poco piadosa, logran crear no un villano sino que lo siguiente, un villano desafiante, aunque su final sí es una cagada por lo apresurado de todo, aunque bueno, está en Sing 2. Que podíamos esperar, es una película cero original, aunque con una elección musical fenomenal. No hay un desarrollo real o historias memorables fuera de la de Clay, ya que el resto es lo mismo que en la peli anterior pero más exagerado, y eso película y mi percepción de esta sea muy diferente al resto
puesto porque la película para nada me gustó. Minions y Monstruos es una película que veo a todos les gusta, pero a mí simplemente no me atrapó. Tiene muchas cosas que me disgustan, la historia es muy exagerada, tiene una escala de ambición que no me convence. Los Minions siguen siendo protagonistas que no funcionan para un desarrollo real. La acción funciona, pero el humor no me termina de atrapar, aunque sí tiene aciertos y demasiados como la historia lineal. No hay muchas subtramas, sino que hay un desarrollo del personaje principal, teniendo un sueño y luchando por ellos el cineasta, aunque a veces se siente pesado. Lo que siento por esta película es meramente personal, y por eso no me gusta. Todo es muy exagerado, ridículo, con intentos de humor nefastos, lo cual hizo que no me convenciera. Esta es la parte más corta del top por lo que veo, ya que no hay muchas cosas que decir porque no hay mucho material, y quizás por eso la experiencia se hace más ligera y rápida. Sigue sin tener sustancia y aún le falta mucho para llegar a ser lo que en su momento fue la peli original, y por eso puesto 9. La vida secreta de tus mascotas es una película mala, pero es disfrutable a diferencia de las pelis que vimos en los últimos puestos, que eran insufribles. Esta al menos puede pasar piola para ver y entretenerte un rato mientras te quedas con algo de ella, aunque no hay muchas cosas que decir. La película entretiene, siendo ese su mayor fuerte. Tiene personajes carismáticos como el conejo Snowball, que al igual que Balthazar Brad, le da el toque desafiante y de ridiculez a su personaje, que lo hace lo más rescatable de la película, y su final teniendo lo que tanto le faltó: el amor de un ser humano, la raza que tanto desprecio, lo cual es cliché pero funciona. Pero falla, es una copia descarada a Toy Story sin gracia y con mucho pero mucho relleno. Los protagonistas tienen una construcción de su desarrollo que se siente genuina. Al saber el pasado del perro Ruth, le da un momento conmovedor y de unión a los protagonistas, y eso lo cambió todo, porque una simple peli infantil logró crear un momento de unión entre los protagonistas genuinos, donde tras la tragedia de uno Max entiende el único: en realidad todos merecemos ser amados, y eso la rescata bastante. Y quizás explique el por qué, pese a ser mala, me guste, porque te cuenta algo y te deja al menos algo aún siendo mediocre, y por eso pese a ser mala me gustó, y por eso se lleva el puesto 8 de este top. Y siguiendo con pelis malas pero que me gustan, tenemos a Super Mario Bros. Galaxy, la película, una película redonda en acción y referencias, pero mala en todo lo demás. El desarrollo de Mario aquí es algo inexistente. En la primer película aprendió a superarse emocionalmente enfrentando a Bowser, y también a la poca fe de su familia al ser el mismo junto a su hermano, logrando hacer algo que nadie pensaba, al tener el valor suficiente para seguir y seguir adelante aunque todo parece perdido. Pero aquí su gran problema es no decirle a Peach sus sentimientos, y quizás puede funcionar pero no hay nada más fuera de eso. Bowser Jr. y Bowser en cambio sí tienen un arco genuino donde también es cliché, pero el hecho de que Bowser tema verse con su hijo porque nunca logró ser un buen padre para él es algo que se siente real, aunque luego se medio olvida cuando padre e hijo se llevan bien. El humor no es su fuerte y los personajes están bien, pero sí tiene relleno la película, pero funciona tanto en animación, escala épica y escenas de acción. Pero sí me decepcionó los personajes no de la película anterior. Fuera de la crisis existencial de Peach, no se siente una urgencia para la película de ser contada, lo cual le baja bastante calificación, y aún más si la comparas con la cinta de 2023. Y entrando al puesto número 6, y hablando de pelis decentes, tenemos a Migración Patos. Después de tantas cintas que vimos anteriormente que pecan de malas o palomeras, Illumination finalmente logró hacer una película buena o decente, alejándose de lo que usualmente producen al tratar sobre una familia que tras ver a otras familias migrar a Jamaica, deciden emprender su propio viaje. Le da algo que las pelis de este estudio pierden: la dinámica entre sus personajes y la simpleza de su historia, y Patos tiene eso, dándole la oportunidad de ser fresca sin ser flojo, aunque el guión utiliza clichés básicos
chicos, el padre sobreprotector o el hijo rebelde. La película logra ser entretenida, la animación sigue siendo de envidia y bastante buena, en sí no hay mucho por decir, pero la película en parámetro general funciona mucho, es entretenida, dinámica, con un villano terrible, pero a eso no le demos importancia, y una cinta funcional para ver en familia, y pasar un buen rato con un producto con corazón, y una simpleza que el estudio había olvidado era el corazón de la que fue su primer película, y por eso puesto 6. Y entrando al top 5 tenemos la secuela del spin-off de mi villano favorito, Minions 2 Rise of the Gru. En 2022, año para el que se estrenó esta película, pensaba la peli sería otra peli mala de la saga original, pero gran sorpresa la mía, la cinta no es perfecta pero sí una buena, el humor es muy bueno en ciertos momentos, sigue sin ser Excelsior pero sin duda la película muestra una mejora. Los Minions aquí no son muy fastidiosos, su subtrama, entrenando karate, si lo quitaría de la película para ser franco, y que ellos derroten a los Vicious 6, me disgustó, pero tener a Gru como protagonista, y darle una escala de peligro real me gustó bastante, algo que las secuelas de mi villano favorito nunca entendieron, es como darle un buen protagonismo a los Minions, ya que, mientras que en otras películas ellos parecieran estar en una película diferente, aquí ellos en su subtrama tienen un propósito: ayudar al rescate de Gru. Si bien siguen siendo sketches pegados, sirve que están en la película para recuperar a su líder, no está simplemente por estar, y el humor que cintas anteriores, mientras que la evolución de Gru con Willy Cobra me parecía muy linda, teniendo esa dinámica padre e hijo, mentor y aprendiz, y el final de ambos donde Willy lo iba a sacrificar todo por salvar al niño, que igual que él en este mundo solo tenían los vínculos que formaron, termina fingiendo su muerte y le dice a Gru que se centre en la luna, siendo un detonante aún más emocional para que Gru robe la luna. Minions 2 El ascenso de Gru es una película estúpida, divertida, llena de corazones, con un sinfín de sinsentido, pero que compensa todo eso por una buena historia, que sigue una estructura lineal básica, pero que entendió algo que sus secuelas no. Los Minions no funcionan individualmente sino que junto a Gru en una buena historia, y en casos como estos se nota cuando le ponen el empeño suficiente a algo para que les salga bien. Un puesto más arriba tenemos a Super Mario Bros. La película. Las adaptación de videojuegos son un tema algo complejo, digo, siempre se pensé este subgénero estaba maldito, y que era difícil hacer una buena adaptación. Pelis como las de Sonic Angry Birds, la primera de FNAF, Uncharted, Detective Pikachu, o serie como Arce y Among Us, o The Last of Us han demostrado que sí se pueden hacer buenas adaptaciones de un material jugable, y la peli de Mario, a diferencia de su secuela, esta tiene mucho que dar. La acción es épica, el desarrollo de Mario me parece genuino, encontrando su lugar en el mundo, donde finalmente pueden ser el seguir sus sueños, hacer lo que le apasiona sin que otros lo juzguen. El humor es muy funcional. Luigi también funciona, teniendo un arco de superación donde supera sus miedos por salvar a su hermano armándose de valor, y Bowser luego de Vettori el macho es de los mejores villanos del estudio, es divertido, carismático, y al igual que Steve Carell, Jack Black se luce con este personaje, pero cuando se pone serio sí pone una amenaza, y pensar que los protagonistas casi no sobreviven. Si tan fuerte la película como adaptación funciona, tiene buenas referencias, un nivel de epicidad válido, y como experiencia ni se diga, esto te lo gozas como película. Quizás es momentos falla, pero generalmente es una película buena, divertida, y que puso en alto el nombre de las adaptaciones de videojuegos, dándoles un lugar y el respeto que se merecen. Sin es una película que de niño me gustó y que hasta ahora disfruto. La película es como se secuela pero infinitamente mejor. La historia de los personajes tienen todo el sentido del mundo, con una historia de superación humana, desde superar la ansiedad, timidez, la dependencia emocional e incluso la inseguridad, hacen de esta una experiencia tan dolorosa. La historia de Johnny me encanta por su conclusión épica, cantando "In You Standing". Su padre ve a su hijo
hijo en la tele, y no lo reconoce porque ahora sea famoso, sino porque pese a todo él siguió sus sueños, y lo logró, le salió todo bien y tiene tras él un público que lo ovaciona, y su padre, sin importar que, al darse cuenta de lo que hizo al querer privarle a su hijo de sus sueños, decide como último acto de redención, se va a disculpar a quien casi arruina por querer hacerlo emprender como un criminal. Me hizo llorar la película, el humor funciona, pero eso aquí no importa, el conflicto de los personajes se sienten tan reales con un desarrollo con el que tú y yo nos podemos identificar, pero musical sin más. Es una historia que con sus números musicales también cierran el arco de desarrollo de sus personajes, mientras cuentan una historia con conflicto que los personajes pese a sus dificultades supieron superar. Mi villano favorito 2 es una película fenomenal, al igual que su primera cinta, si bien no es perfecta, tiene la sustancia suficiente para seguir con el encanto de su peli original, sirve mucho luego del Lorax y Hop. Esta película se haya estrenado, la película tiene el corazón de la primer película, y sirve para seguir aportando al desarrollo de Gru. Ya se le dio la oportunidad de tener unas hijas, ahora tiene una esposa y con ello una familia que siempre quiso tener. La película está llena de situaciones cómicas, donde hacen a los Minions más protagonistas, pero al igual que Rise of the Gru, la película entiende algo muy crucial: los Minions funcionan si aportan a la trama principal. Aquí ahora ellos forman parte del plan del macho, y hablando del macho fácil, de los mejores villanos del estudio, para mí el mejor, no tiene un pasado pero sí uno de los mejores chistes del estudio con su muerte falsa, y si supone una amenaza, incluso enviando a uno de los Minions mediados a matar a las hijas de Gru e incluso replicar su falsa muerte con Lucy, pero esta vez sí sería de veras. Ahora de misterio que funciona aún sabiendo quién es el macho, también hay el misterio de saber quién es el que secuestra a los Minions, y la evolución de la relación entre Gru y sus hijas, incluso siendo algo sobreprotector con ella. La relación y química entre Gru y Lucy me gusta porque ambos se completan pese a ser algo diferentes, ellos se aman y realmente si uno de verdad entenderá las decisiones que ambos toman. Lucy ha abandonado su vuelo porque entendió lo que realmente siente por Gru, y vemos a nuestro narizón sufrir por enterarse. La mujer que lo complementaba se iría y quizás no la volvería a ver. La boda del final es conmovedora y linda, y pienso yo fue aquí donde debió terminar esta saga, como una duología bastante sólida, y el añadido de la liga antivillanos fue decente. Digo, no hacen gran cosa fuera de hacer chistes, pero ayuda a ampliar este mundo y sus interesantes personajes, pero bueno, como película y secuela funciona bastante, tienen añadidos novedosos con personajes interesantes, es una divertida película de espías, y que da un cierre satisfactorio a la historia con esa increíble boda, merecidísimo. Y en el puesto número 1 de la lista, coronada como la mejor película de Illumination, tenemos a la cinta que vio nacer este estudio, Mi villano favorito 1 del 2010, si bien no es tan creativa como la película con la que directamente compitió, esta tiene un encanto y corazón que la hizo destacar y que se quedara grabado en la mente de los espectadores al punto de ser citada por muchos hasta la fecha. La película funciona por una premisa simple: ¿qué pasaría si el villano, al encontrar el afecto de otras personas, decide cambiar el rumbo de su vida? El viaje de Gru es muy sólido, pasando de ser un villano apasionado por su motivación, que gira su personalidad de robar la luna, para ser el gran villano por encima de todos él al intentar adoptar unas niñas, para así hacer accesible su plan de robar el rayo reductor de Vector, al vender galletas y las que al principio parecían ayudar en su plan de robar la luna y conseguir el rayo reductor, le ayudaron a encontrar el camino y ser el padre que siempre quiso tener, siendo no igual a su madre. Al principio se negaba a leer el libro de los gatitos a las niñas porque él nunca abrió su corazón, hasta que un día, al aceptar leerlo, entendió lo que esas niñas significaban para él, un reflejo de su infancia, y él como ahora tiene en manos la oportunidad de darles todo el amor a unas niñas que seguramente si hubieran seguido en el orfanato no hubiera tenido a alguien que las amara con todo su corazón. El arco de él aceptando a sus hijas cierre de forma hermosa, y no luego de salvarlas de Vector, sino que al leerles el libro de unos unicornios donde admite como unas niñas los salvaron al darles su amor, y es por eso que para mí esta es para mí la mejor película de Illumination.
Y así llegamos al final del vídeo, y con eso puedo decir que Illumination no son un mal estudio pero sí uno muy conformista, pudiendo entregar historias que aspiran a más, nos dan contenido genérico y mediocre que es una sorpresa cuando algo les sale genuinamente bien, en realidad teniendo presupuestos moderados y animaciones hermosas. Realmente si este estudio se lo propusiera serían capaces de competir incluso con Pixar. La verdad es que no veía una película de este estudio desde 2024 y fue interesante volver a ver todas para hacer este video, y con ello puedo concluir que no son malos haciendo películas pero tienen un estilo muy conformista y mediocre que terminan condenando casi todo lo que hacen, y realmente pienso nunca van a cambiar hasta que conozcan lo que es el fracaso. Digo, incluso la cinta menos recaudadora de su saga más exitosa, si bien no rompió récords, sí es un éxito total, y si siguen por este camino dudo que vayan a cambiar. Igual y podremos notar un cambio en su nueva película que si me intriga un poco tenga tintes ficticios para una historia que pinte de seria o dramática, pero todas formas solo espero algún día logren encaminarse y volver a la fórmula que los hizo exitosos en un primer momento, la simpleza y encanto de mi villano favorito. Pero bueno, es triste que de 6 películas que tienen sean realmente buenas, pero bueno, la verdad solo espero algún día dejen ese patrón de mediocridad al que se han acomodado y logren ver más allá de su potencial, regresen a lo clásico y apunten hacia la luna.